Hola, un capítulo más de ¿Y qué hacemos con Da? Nos acompaña el día de hoy como invitada especial Tania Flores. Tania es profesional en sistemas, en tecnologías de la información y trabaja desde hace varios años, no me van a creer cuántos, como 25, parece mentiras, en una empresa que se llama Werfing, que las personas del común pues no la conocemos mucho porque no, pues no nos llega tan directamente la marca, pero que tiene un impacto gigantesco en el bienestar de la humanidad, diría yo, porque está, por supuesto, en el sector salud y son líderes en el tema de diagnóstico especializado. Entonces, ellos se inventan equipos especializados, reactivos, todo tipo de ayudas para el sector médico, de modo que den en el plan con el diagnóstico que ustedes saben que eso marca la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, pues es de esas empresas que silenciosamente están ayudando a la humanidad. Tania, como les digo, trabaja allí hace varios años como hoy por hoy como Customer Experience Manager para varios países de Latinoamérica, para México, para Colombia. Queremos darte la bienvenida y agradecerte que estés con nosotros. Muchas gracias a ti, Felipe. Me encanta la idea de estar aquí y compartir también un poco de esta interesante labor. Buenísimo, de veras que gracias. Y si te parece, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste a este mundo de Customer Experience, qué sientes, qué percibes en términos generales pues, de este rol tan interesante de mejorar la experiencia del cliente, y en este caso no solamente de clientes, sino incluso indirectamente de los pacientes. Claro que sí, Felipe. Fíjate que me gustaría empezar eh, contándote la historia de cómo una bicicleta y una caída me trajo hasta aquí. ¿Cómo es eso? Y uno puede decir, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Fíjate que siendo niña, aproximadamente de unos 9 años, ¿no? Recibí como regalo una bicicleta de carreras, preciosa, rosa, con las ruedas blancas. Y lo que más esperaba ansiosamente era competir en la carrera que se hacía cada semana en la colonia, ¿no? Entonces todo iba bien hasta que compites con las rodillas lesionadas por el entrenamiento, pero además compiten unas gemelas que pues eran conocidas por hacer lo que fuera necesario por ganar la carrera. Y efectivamente en esa carrera, que donde estrené la bicicleta, me tocó a mí. Total que termino em, en una curva que ellas pasan, se me acercan mucho, pierdo el equilibrio y acabo abajo de un camión. Entonces, yo pienso, ¿qué se hace mientras todos los competidores te siguen pasando? Porque iba primeras, ¿no? Pero me rebasan los competidores, mi bicicleta en el piso y mis rodillas sangrando. Y yo digo, ¿qué hago? Pues lo único que se puede hacer. Agarras la bici, tienes que pedalear mucho más rápido porque ya te pasaron muchísimos competidores. Y en la recta final, recuerdo que sí paso a varios competidores. Y en la recta final mi respiración era silenciosa, porque yo ya iba atrás de las gemelas, quien en ese momento iban en primer lugar. Entonces, fue muy, fue muy de recordar esta experiencia porque el público gritaba, ovacionando, porque ya me veían venir, mientras las hermanas ganadoras ya me habían creído que me quedé en el pasado y rebaso y gano la carrera. Entonces, ¿por qué digo que eso me lleva para acá? Porque esta experiencia de literal saber qué hacer en una caída, que es te levantas y sigues y te genera un gran aprendizaje, es lo que me ha acompañado durante estos 25 años aquí en la empresa, ¿no? Porque pues empiezo como tomando reportes en el área de soporte técnico y ahí he ido cambiando de áreas, pasando por ventas, facturación, una breve estancia en planning. Después, imagínate el cambio radical de ser administrativo, cambio a la parte de almacén y distribución, donde igual se generan una serie de caídas y aprendizajes que hoy me llevan a estar en esta nueva experiencia de Customer Service. Oye, qué interesante historia, me sentí en película de Disney literalmente y yo creo que tú también. Qué bonito, ¿qué edad Sí, tenías en esa época? como 9 años. Ah, Sí.
que, y que siempre lo recuerdo muy vivido. pues inolvidable. Creo que realmente son experiencias que uno no vive o que la gente normalmente no vive y que se quedan por siempre. Oye, cuéntanos entonces un poco más de eso, porque tienes razón en, digamos que el construir una carrera como tú lo has hecho, pues no es camino de rosas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esas caídas, por ejemplo, que en esos temas tienes como recuerdos de momentos difíciles en esos proyectos, porque hasta donde yo tengo entendido, tú toda tu carrera la has hecho en Werfen, ¿cierto? Así es, así es. Y a menudo las personas, colegas, compañeros me preguntan, ¿cómo puedes durar tanto tiempo en una sola empresa? Sorprendidos. Y yo siempre les contesto, es que nunca ha sido la misma empresa. Me ha tocado crecer con ella y ser parte del crecimiento. Esto es algo que tiene un valor incalculable, que te permita a una empresa acompañarla en este journey de crecimiento. Y efectivamente las caídas han sido constantes, ¿no? Te voy a contar otra anécdota que no necesariamente es una caída en ese momento, quizás fue parte de estos aprendizajes y es el momento en el que llegó mi primer proyecto en la compañía. Yo estaba en el área de, todavía era facturación y coordinación de suministros y me acuerdo que llegó mi jefe, Mario se llama, una persona sumamente innovadora y me dice, oye, Tania, fíjate que estamos viendo el proyecto de implementar facturación electrónica. Pues, ¿qué onda? ¿Te quieres sumar? Y yo, sin saber nada, le dije, sí, claro, ¿no? Entonces, yo no sabía nada de proyectos, ni de facturación electrónica, ni nada. Y me dijo, vale, pues está muy bien. Oye, ¿ya sabes qué es facturación electrónica? Y yo, no, nunca he escuchado de eso. Y me dijo, ahí está tu primer trabajo del proyecto, ¿no? Y era una época en la que todavía no existía la facturación electrónica como lo es hoy un tema común. El reto estaba en lograr implementar antes de cierto límite que el gobierno había dado para que pudieras generar bajo ese esquema que ya estábamos trabajando, ¿no? En el Inter, mi jefe se va. Y entonces, las personas que en ese momento quedan a cargo me dicen, oye, pues te quedas con el proyecto, ¿no? Entonces, pues no había de otra. Ya estábamos avanzados. Y claro que fue parte de los retos, ¿no? Te decía esta parte sí de decir, bueno, yo no sé qué son las terminologías que están manejando aquí, que hablan de XMLs, de iDocs, de documentos, y yo no entiendo nada. Pero fue parte, esas dificultades, fue parte de las situaciones que me llevaron a estudiar justo temas relacionados con tecnología, ¿no? Mi carrera de sistemas, que al final dije, bueno, quiero aprender esto. Y la verdad es que lo logré implementar generar esa primera factura dentro de la fecha. Y bueno, pues obviamente sabía yo de pe a pa de lo que en ese momento implicó el proyecto. Uy, claro, es quedarse solo en medio del camino en una cosa nueva, eh, realmente es una caída, pero bueno, ya se ve que estás hecha para levantarte, ¿no? Entonces, qué alegría y espero que Mario también se haya alegrado cuando vio que finalmente todo terminó bien. Ahí esperemos que alguna vez Mario vea también este podcast y se ría con nosotros. Oye, Sí. ven, y yendo precisamente a este tema, porque nuevamente 25 años conociendo la empresa por dentro, metida en planning, metida en temas de facturación, metida en temas incluso comerciales, después en todo el tema de atención al cliente, pues hace que conozcas perfectamente la empresa, seguramente como pocos allí. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cómo haces para poder compartir ese conocimiento, esa experiencia, para que a tu equipo, a las personas que están contigo, no les pase los que te pasó a ti, es decir, sentirse solos en el camino, porque pues no van a tener esos kilómetros que tú ya traes? ¿Qué, qué, qué te has inventado para compartirlo y que ellas y ellos lo sientan y no lo vean solamente como el cuento de Tania de hace unos años? Sí, claro, no, definitivamente es un gran reto.
Pero yo creo que lo primero es identificar ese valor que en mi caso ha sido ese receptor, digamos, para estar dispuesto a recibir este conocimiento. Y me refiero justo al deseo de aprender. Entonces yo creo que lo principal es identificar ese valor de querer aprender en las personas. Es decir, eh, si no hay interés, si se piensa que el aprendizaje no es necesario, si no hay ese comulgar con esa manera de pensar de que siempre podemos generar mayor conocimiento, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces yo creo que primero identificar ese interés, ese valor, ¿no? Esa es la pieza clave. Y luego la fuerza, porque aprender eh, es una cosa que requiere fuerza, ¿verdad? Porque hay que estar abierto al feedback, hay que estar abierto a las caídas, hay que estar con la humildad muy presente para reconocer que no sabemos todo. Y eso a veces puede generar frustración e incluso dolor cuando vamos alcanzando ciertos niveles de expertise y creemos que lo sabemos todo y de repente nos encontramos con una cosa que no sabíamos y que no eras el experto que quizás en ese momento pensabas que eras, puede resultar incluso doloroso. Entonces hay que tener esa fuerza, ese poder de enfoque para decir, de aquí va a salir algo bueno, abrámonos, ¿no? A este nuevo aprendizaje. Yo creo que es parte de. Y en segundo lugar, está efectivamente encontrar las maneras, porque claro, en esa época, cuando yo empecé mi carrera, no había todos las herramientas que hay ahora, como son que el onboarding, que los planes de capacitación formal, que los programas de capacitación, entrenamientos, el plan de desarrollo y carrera en ese entonces, pues no. Era simplemente que tú estuvieras abierto a recibir lo que además las otras personas te quisieran dar. Entonces, yo creo que una parte muy importante es documentar el conocimiento, ¿no? La utilidad de los procedimientos, de los instructivos de trabajo, pero que hoy día hay herramientas que te permiten hacerlo con mucho mayor agilidad, facilidad, ¿no? Como son las herramientas de e-learning, pero los videotutoriales, ¿no? Tantas alternativas que hay hoy en día y también tantas empresas especializadas afortunadamente en cierto tipo de capacitaciones, ¿verdad? También. Claro. Oye, y hablando de eso que mencionas, de la necesidad de tener fortaleza, ¿no? De saber que igual a veces digamos, las cartas vienen no tan buenas, y sumando con que el tiempo va pasando. ¿Cómo ves eso? Digamos que se habla mucho en los últimos tiempos de pues que las nuevas generaciones, creo que también un poco estigmatizando que son generaciones de cristal y demás, que la verdad, pues lo digo con todo el respeto, cada persona es un mundo. Sin embargo, sí se nota como en el ambiente que en la medida que pasan los años hay como un mayor nivel de sensibilidad en la gente y cuando tiene que enfrentar ese tipo de digamos, frustraciones o retos en su momento de recibir un feedback negativo, lo has tenido que vivir y cómo apoyas a tus muchachos y a tus chavas en ese proceso. Sí, bueno, pues ha sido también una serie de aprendizajes. Y yo, sinceramente, Felipe, me he considerado una persona con mucha suerte, una persona muy afortunada. Y hoy día tengo la fortuna de colaborar con lo mejor de dos mundos. Es decir, tenemos personas de muy amplio expertise, ¿no? Con unas largas carreras, como yo, el tiempo que llevo yo, y también con nuevas generaciones. Y claro, al principio es como el reto de, para empezar, identificar qué es lo que nos une y con qué lenguaje hablamos y qué vamos a hacer cada uno. Pero es la comunicación lo que nos ha permitido identificar hoy día, lo tenemos muy claro, que cada parte tiene su valor. Entonces, el conjugar, eh, el,
digamos, el aporte que hace cada generación es un factor de éxito tremendo. Y está entonces la parte de las antiguas generaciones, con todo ese cúmulo de conocimientos que tenemos, de que ya sabemos cómo opera la compañía, ya sabemos quiénes son nuestros clientes. De hecho, tenemos clientes con los que tenemos una relación de años, ¿no? Hemos crecido juntos profesional y en las empresas, ¿no? Profesionalmente y en las empresas. Pero entonces, recibir el conocimiento que traen estas nuevas generaciones con el tema tecnológico, pero las ideas, pero, pero que no tienen tampoco tantos sesgos, porque pues van iniciando su carrera, ¿no? Y abrirnos a escucharlos ha generado em, proyectos colaborativos, donde una persona, los de mayor expertise, generalmente planteamos estas situaciones, estos retos de negocio a las nuevas generaciones y las nuevas generaciones contribuyen con soluciones innovadoras que vamos como calibrando hasta llegar a temas innovadores, pero que son factibles. Es Ok. una gran conjunción. La comunicación, ¿no? Definitivamente Pero es entonces te factor ayuda básico. mucho tener esa, digamos, gama de edades y de generaciones combinadas para sacar adelante entonces las situaciones. Que a veces la gente lo ve como, digo yo, como amenaza, ¿no? Cuando tienes gente de diferentes edades en tu equipo, como que se arman los bandos y los que se creen que tienen la razón y los que creen que los otros están equivocados. Y en tu caso ha sido más algo positivo por lo que te escucho. Sí, afortunadamente, ¿no? Y reitero, pues claro que seguimos aprendiendo, pero definitivamente esta parte de hablar sin restricciones sobre los temas que queremos resolver como un solo equipo de trabajo, eso es factor decisivo, ¿no? Decir las cosas como son. Necesitamos mejorar aquí. Vemos un área de oportunidad allá. A alguien se le ocurrió una maravillosa idea y celebrarla, ¿no? Decir, a ver, platícame la idea, dímela, cuéntamela, ¿no? Oye, ¿qué tal persona dice que es esto? A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo ves, no? Esto definitivamente es factor de éxito. Y también la apertura, como decía, de al revés, ¿no? De decir, bueno, pero esto tienes que tener cuidado porque en las experiencias anteriores puedes tener este y este riesgo. Y la apertura de las otras personas también para decir, ah, vale, pues eso no lo sabía y empezar a trabajar en soluciones conjuntas. Entonces sí, sí es todo un reto, pero definitivamente la comunicación, la buena vibra, ¿no? O sea, porque a lo mejor se dice en un mensaje, en unas palabras muy coloquiales, pero definitivamente tiene que haber eso para que se pueda hablar, para que se pueda platicar. Y también mucha claridad para enfatizar el valor de ambas partes. Ahorita que mencionabas esos miedos, ese sentir la amenaza y claro, pero entonces reconocer, sí, pero tú tienes este valor y tú tienes esta función. Y lo más importante que también ahí es otra de las oportunidades que nos toca a estas generaciones transmitir el conocimiento, donde también nosotros nos beneficiamos. Cuando soy capaz de decir, oye, la situación es esta, la problemática es esta, y vienen estas personas jóvenes a decirnos, ¿por qué no ocupas esta aplicación? ¿No conocías esta página web, no? O alguna solución de ese tipo, y a ver, enséñame. Y entonces resulta que nos ayuda, y te digo entonces ya, pues no es una amenaza, es una ventaja. Claro. Oye, y esa comunicación que veo que maneja muy bien hacia adentro, ¿cómo la ves con respecto al cliente? Porque sé que ustedes tienen que atender los clientes de Colombia, clientes de México, entiendo que en Latinoamérica. ¿Tú crees que somos iguales en el sentir los clientes o ves diferencias? Me refiero a culturales, ¿no? Bueno, Ujú. sí. Sí, no, definitivamente el hecho de decir somos latinos es solo una parte, pero claro que hay diferencias. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar con la parte de Colombia que también llevamos, y entonces la parte de las palabras era un reto curioso, pero de verdad a veces decíamos, es que no entiendo cuál es la solicitud, cuál es la petición, ¿no? Me acuerdo mucho de una palabra
en Colombia que me decían, es que necesito llevar a radicar las facturas, ¿no? En ese momento. Y esa palabra en México no tiene nada que ver con los negocios. Entonces, sí, fue desde ahí, ¿sabes? Tuvimos que aprender a hablar colombiano. ¿Y cómo lo logramos? Conviviendo con nuestros compañeros colombianos, yendo a visitar a los clientes colombianos, entendiendo por qué hacen las cosas. Hay una diferencia hasta puede parecer obvia, ¿no? Pero el tema de los horarios, a mí me sorprendió mucho cuando yo fui allá, que yo abría las cortinas a las 5 de la mañana y estaba el sol en todo su esplendor en Bogotá. A las 5 de la mañana estaba gente en la calle como si en México fueran las 7 de la mañana, ¿no? Entonces yo decía, es otro tiempo acá también, ¿no? Entonces es entender esas pequeñas diferencias, lo que después nos llevó a decir, entonces necesitamos estar ahí antes, ¿vale? O sea, es una manera diferente de trabajar. Y por eso te tienes que involucrar con las personas, irlas a conocer, ir a ver, ir a experimentar esa cultura para poder entender, en ese caso, que cómo funcionan las cosas, ¿no? De Sí, creo que acuerdo. definitivamente hay diferencias. Tienes razón, eso de erradicar, yo creo que eso no lo entendemos en Colombia. O Oye, cuando y dicen un chicharrón, igual que me dicen, es que ayúdame porque tengo un chicharrón. Y yo decía, pero cómetelo, ¿no? O sea, porque eso en México es una comida. Entonces, claro, siempre bromeamos acerca de ese tipo de situaciones porque, claro, es obvio y se necesita entender y se necesita saber, ¿no? Hoy día nosotros ya aprendimos a hablar eso y lo transmitimos a las nuevas personas que van entrando también, ¿no? Es decir, oye, cuida estos factores, cuida el tema del tiempo, cuida el tema del wording, etcétera. Ujú. sí, tienes razón, hasta divertido se vuelve el tema si no hay algo grave de por medio, si no es una conversación Así complicada. es. Oye, Así. y el otro día que hablábamos me llamó mucho la atención un comentario que hiciste y me gustó mucho, y es que al cliente hay que decirle la verdad, no se le pueden decir mentiras. Nuevamente, menos en temas como los que ustedes manejan, donde por medio está incluso la vida. Y volviendo al tema de comunicación, ¿tú crees que esa forma de decirle la verdad al cliente cambie? Por ejemplo, como se la dirías, más allá de la palabra, ¿no? Pero el modo como le llegas, por ejemplo, a un colombiano o a un mexicano o a alguien en Uruguay, ¿es diferente o crees que sí se puede uno regir como por cierto patrón y protocolo de comunicación? Bueno, yo creo que tiene que ser adaptado a cada situación y circunstancia y, y tiene que tener en cuenta el qué espera la otra persona, ¿cierto? Y esto es sumamente retador, sobre todo tomando en cuenta el tema cultural, ¿cierto? Porque, a ver, que hablábamos con una persona de Europa, ¿no? Y que nos decía, yo no entiendo el concepto de ahorita, que utilizan mucho los mexicanos, por ejemplo. Si yo le digo a un cliente que ahorita le va a llegar su producto, abre la puerta y ya cree que está en la puerta. Pero para un mexicano no. Un mexicano te dice ahorita y puede decir hoy o dentro de los siguientes 3 meses, ¿no? O sea, entonces la claridad, es decir, creo que es muy importante y estamos en proceso de esta generación de soluciones, de cómo afinamos, ¿no? Entonces la parte documental, el establecer políticas, estándares, es sumamente primordial para asegurar que las expectativas se cumplen, ¿no? Establecer los tiempos de proceso, establecer los tiempos de llegada, los mecanismos, a dónde tienen que contactar y tienen que ser campañas de comunicación recurrentes y que no necesariamente son efectivas cuando damos por hecho que solo por mandar, por ejemplo, un correo, ya se saben. No, tiene que haber campañas, tiene que haber difusión, tiene que conocerlas todo el mundo dentro de la organización, ¿no? O sea, no solamente la atención al cliente, la tiene que conocer la parte que distribuye, la parte que vende, para asegurarnos que las expectativas que estamos ofreciendo como compañía
van a poder ser factibles de ser cumplidas. Claro. Tienes razón, es decir, el tema de la verdad tiene mucho que ver con claridad. Yo no había relacionado los dos conceptos, pero tienes razón. Incluso a veces no es que la gente quiera engañar, es que en la medida en que no puede ser clara con lo que comunica, la otra parte se puede sentir engañada, ¿no? Qué interesante. No había atado yo Sí, esos dos muy cabos. difícil, ¿no? Es muy difícil ser claro, porque implica no dar por hecho que las otras personas. Entonces es una acción constante de comunicar, 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 comunicar. Entender también que las personas rotan. Entonces a veces dije, ya le dije a mi comprador cuáles son mis políticas, pero ¿qué crees? Mañana cambia el comprador. Entonces, tiene que haber una constante, ¿no? Y todavía hay parte de reto porque, pues, este tema de la rotación está presente también en posiciones, ¿no? Se asocia mucho también, por ejemplo, esta parte de las nuevas generaciones, eh, diferentes factores, porque el entorno está cambiando muy rápido, también provocan estos cambios. Y entonces, esto nos obliga a ponernos muy a las vivas y tenemos que ser muy ágiles en la comunicación, ¿no? Bueno, y existe obviamente todo el tema de redes sociales, los medios de comunicación, todo es instantáneo. Entonces creo que también nuestra tendencia y nuestro enfoque tiene que estar muy enfocado a ser más ágiles y más rápidos en muchas cuestiones. Claro. Tania, esta plática está tan agradable. Desafortunadamente, el tiempo corre rapidísimo y este es un formato bien cortito, por eso pues quiero hacerte una última pregunta y es, finalmente, probablemente creo que en buena parte ya la has contestado, pero la última pregunta es en nombre de este podcast. ¿Qué hacemos con Dani? Recuerda que Dani simboliza a esa personita, Daniel o Daniela, que tiene que poner el oído para hablar con el cliente o ponerle la cara o contestarle un mail eh, difícil. Eh, ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué consejo le darías después de haber sufrido las duras y las maduras en este largo camino? Pues sí, yo creo que hoy día hay que valorar y aprovecharse muchísimo de las oportunidades de aprendizaje que las compañías ofrecen. En la empresa, hoy día, por ejemplo, se están dando cursos a Dani de metodologías de project management, de Yellow Belt, etcétera, ¿no? Antes este tipo de cursos en las empresas solamente se daban pues para altos directivos o para la parte de management hacia arriba, y hoy día decimos, oye, ellos tienen las ideas y falta ese saber cómo convertirlas en un proyecto, ¿no? Entonces ahí hay oportunidades. La parte de escuchar. Entonces yo creo que el aprendizaje, el conocimiento tiene un valor que Dani tiene que tomarlo a manos llenas, ¿no? Servirse con la cuchara grande, porque hoy hay en la mesa conocimiento, hay en la mesa oportunidades de aprendizaje, y entonces creo que es importante que vayan y tomen todo lo que puedan, porque al final esto les va a permitir evitar caídas, levantarse más rápido de las caídas, pero también hacer más corto y menos doloroso ese camino por, por el que pasa quien no sabe, ¿verdad? Y bueno, nosotros también tenemos una parte o una responsabilidad, ¿no? También de seguir aprendiendo. Esto es un trabajo que nunca se acaba. Y los retos siguen surgiendo y reitero, em, puede ser a veces incluso doloroso em, entender o ver que hay cosas que todavía no sabemos, pero hay muchos recursos afortunadamente ya para ir y buscarlos, ¿no? Y tomarlos y recibirlos, escuchar de las personas también. Esto es una cosa que se tiene que apreciar. Y por último, fíjate que las organizaciones cada día tienden a ser también menos jerárquicas, ¿no? Son como más matriciales. Y esto también es una gran ventaja, porque en mis tiempos, tú para poder acceder al conocimiento de un senior, bueno, pues no podías llegar y tocarle la puerta. Hoy día se puede. Entonces también
ese acercamiento que Dani se atreva a ir a preguntarle al mejor vendedor cómo se vende, al mejor manager, cómo haces time management, al mejor almacenista, cómo haces control de costos o cómo generas eficiencias, ¿no? No hay esas limitantes que antes había. Cuestión de ir por ello, tomarlo. Qué buena reflexión. Escuchando a Tania en mis tiempos, seguramente muchos de ustedes estarán escuchándola, pero quienes la estén viendo, estoy seguro que coincidirán conmigo que está súper joven. Lo que pasa es que empezó muy joven a trabajar y como ven ha acumulado mucha sabiduría que de verdad agradecemos. Sinceramente que hayas compartido tan honestamente con nosotros. Tania, un verdadero placer tenerte acá. Mil y mil gracias por todo tu apoyo. Y bueno, por favor también despídete de la audiencia y segurísimo que vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, Felipe. Definitivamente agradezco la oportunidad de compartir las experiencias, pero también las experiencias de las que yo me estoy alimentando. Como te digo, me gusta mucho aprender y entonces escucho los otros capítulos con otros compañeros y hay veces que yo digo, ah, sí, eso ya me pasó. Hombre, esta solución no se me había ocurrido. Entonces creo que son parte de ese share knowledge que está existiendo y también, pues nada, felicidades a todos los profesionales que han participado aquí y a todos ustedes por generarlo, ¿no? Es valioso. Muchas gracias. Gracias, querida audiencia. Nos vemos en un próximo episodio.